Muchas cosas que contar. Ya les conté cómo conseguimos dormir. Es decir, cosas que suceden, que no había había una pensión, pero se había convertido en zapatería. Y a la hora de que les digo, bueno, ¿dónde me voy a quedar a dormir aquí? Dice, mira, ahí hay una casa que tiene 2 pilares con 2 gatos arriba. Y a usted va y le toca y le van a decir, y toco la ventana y me dice la señorita, ya bueno, o señora desde adentro, ¿a qué venía? Dice, pues quisiera tener un cuarto para dormir. Dice, ¿cuántas horas? Y entonces yo dije, toda la noche. ¿Con quién viene pues? Ya entonces, pues ni modo, tuve que irme a dormir a Ciudad Pemex, que es el pueblo que sigue. Pero pues pasaron cosas muy chistosas. Lo que era muy chistoso para mí es que me daba ventones. El jefe de personal de Pemex me dejaba muy cerca de Bernet, y a la hora de preguntarle al señor de personal en Pemex, le digo, bueno, ustedes tienen aquí hay mucha población que habla chontal, y ¿por qué no los usan a ellos en trabajos, etcétera? Me dice, es que los chontales están hechos para lo que siempre han hecho. Y yo pues me asusté un poco, ya sabía por dónde iba, ¿verdad? Entonces yo le digo, ¿para qué están hechos? Pues dice, no, es solo trabajos domésticos. Es decir, que lo que piensan siempre las personas de las ciudades con respecto a la población rural, ¿verdad? Que no solo se aplicaba a los indígenas, sino en general. Ahora, lo que sí yo quisiera hacer ver, que es muy importante, es que sí es urgente trabajar y es urgente repasar, pero lo que es más urgente es crear literatura para la lectura, que es lo que no existe en las lenguas indígenas. Aquí estuvimos trabajando con 2 muchachos celtales, y era chistoso porque a la hora que se les daban a leer los textos que se habían creado por ellos mismos, se les ayudaba un poco en la cuestión de lo que era la gramática de la lengua. Y a la hora de irlos a probar en el campo, la gente les decía, es que creímos que el celtal solo estaba hecho para la religión, porque lo único que hay es el Nuevo Testamento de los evangélicos y la Biblia de los católicos, y sin nada más. Y es decir que lo que hace ver la gran necesidad de crear materiales de lectura que entusiasme en otros campos a los que quieren leer, porque lo poco que se ha hecho para la lectura son lecturas muy básicas, cuentos o tradiciones, y como nos decían algunas personas, yo aprendí a leer y a escribir para conocer otras cosas, no solo esto. Y es cierto, es decir, ellos creen que el español es mucho más poderoso por eso, pero tampoco se puede hacer a la carrera, ¿verdad? Por eso que eso implica no solo un trabajo de un conocimiento mejor de la lengua, sino que implica ya trabajos de normalización de las lenguas, cosa que pues todavía está en ceros. Y yo quisiera pues ver que en el Chontal se pudieran hacer otras cosas. Ellos tuvieron una radiodifusora con unos traductores que yo considero eran bastante buenos, y que el gobierno, como siempre, pues todo lo que le causa problemas la cerró, y de que se quedaron ellos sin nada. Bueno, aquí en Chiapas pues solo está la de Margaritas, ¿no?, que transmite en Tojolabal, en Cajobal, ¿no?, y en Jacalteco, ¿sí?, y también transmiten en MAM.
pero el problema es que ningún programa está enfocado realmente a conocimientos que les permitan a ellos moverse más ahora que tantos salen de su región y las cantidades que van a Estados Unidos y en el camino son objetos de mucho abuso. Y yo considero que es necesario por lo menos enseñarles sus derechos en cuanto a cómo poder transitar por el país, cómo poder hacer transbordos y qué le permite un transbordo, y al cruzar la frontera qué derechos tienen. Pues, eso en lo que se refiere al movimiento. Y en lo que se refiere a enfermedades, pues falta buenos traductores de oficio. Y para eso obviamente es necesario conocer todo el lenguaje que se refiere a curaciones, a cómo destazan un animal para saber cómo interpretan ellos los órganos en los animales y luego ver que si piensan que es igual en los cuerpos del cuerpo humano. Y es decir, hace falta mucho y traductores de oficio son muy necesarios. Bueno, para nosotros que vivimos aquí en San Cristóbal, basta con ir al Parque Central los días 1 o 30 del mes para ver esas colas enormes de sinacantecos, que a veces son de más de una cuadra, que van al banco y no saben, pues se tienen que atener a lo que les digan. Ellos no tienen un conocimiento de cómo defenderse en casos que a todos nos suceden, o que nos roben dinero, o que les hagan de más. Y creo que la educación debería ser también en ese sentido, porque hasta la fecha solo se nos ha enseñado a leer grafías, pero no a leer contextos. Y eso, pues, creo yo que es lo más importante, pero para eso hace falta mucho más gente que conozca mejor las lenguas y que pueda crear algo de esta situación. Y lo que sí, pues agradezco lo que se ha hecho y agradezco también lo que se me da nota de que tengo que corregir, puesto que para mí todo tiene que ser revisado y evaluado, puesto que de cualquier manera yo tendría que volver a ir, me gustaría, para ver algunos cambios como lo que él me indicó y otras cosas que yo quisiera señalar también. Es el hecho de que no solo es la educación hacia ellos lo que los va a ayudar, sino que a la educación hacia nosotros mismos, de considerar qué problemas presentamos nosotros ante los pueblos de lenguas amerindias, porque hasta la fecha se enseña cómo integrarse, pero no cómo respetar a los pueblos. Y eso pues creo que es necesario para que podamos realmente hablar de semejanzas y no solamente decir todos somos iguales ante la ley, pero unos somos más iguales que otros, ¿verdad? Y creo que la educación en ese sentido debe enfocarse en estas situaciones que he hablado. Y agradezco mucho lo que se ha dicho aquí en esta presentación, y considero muy importante los señalamientos que me hace Osorio Más, y es lo que puedo decir. Muchas gracias.